complicado. Bueno, ahora sí, repasemos un poquito más el tema de lo que dijo hoy Caputo y el tema inflación y el tema del mercado financiero, Pancho. Bueno, por orden, el dólar 1.455 en este momento, subiendo. Ahí hay un tema, porque nos preguntábamos últimamente, ¿por qué sube? Sí. Hay un tema de que la tasa quedó muy baja y la brecha se amplió. Entonces, muchos ahorristas dicen, conviene ir ahí, entre otras. Claro. Después el gobierno tiene otras explicaciones. Pero por un lado es esto, el riesgo país está subiendo, se ve que los bonos, después de recuperarse 2 o 3 días, están cayendo de nuevo. Y el ministro Caputo hoy habló con Eduardo Feynman y dijo que no había fecha para el cepo, todavía no estaban dadas las condiciones. Un poco lo que comentabas vos ayer, ¿no? Lo que decías que te había dicho Lustó. ¿Coinciden en esto? En esto Lustó coinciden. y Caputo. Bien, ahí estamos. Ahí también hay que empezar a analizar, porque digo, salió la ley bases, salió el pacto de mayo. Ahora la gran mirada es sobre, dame resultados. Sí, claro. Si fuese por abajo del 5%, que yo lo doy por descontado, si no Caputo no se manda a decir una cosa semejante, es mucho menos de lo que algunas consultoras preveían, ¿no? No, claro, es que se suponía que para junio, como había habido ya algunos aumentos de tarifas, algunas prepagas, telecomunicaciones, iba a dar un poco más alto. Algunas consultoras decían 5 y pico, alguna incluso llegó a decir 6. Entonces, si da por abajo de 4, es un muy buen resultado. El tema es que, por un lado, tenés la inflación y después ya el mercado te está exigiendo otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué pasa con la actividad económica? El gobierno ya está dando por sentado que va a ser una recesión un poquito más larga. Bueno, sobre el tema de la inflación, así hablaba el ministro Caputo con Eduardo Feynman. O sea, me está confirmando que no van a devaluar, ¿no? Porque hay economistas y hay sectores que dicen, y no les va a quedar otro remedio, van a tener que devaluar. Sí, a ver, son los mismos que lo vienen diciendo desde que asumimos, ¿no? Hay una cosa que nosotros nos sorprendemos en economía, que es, economía es una de las pocas profesiones que uno puede errarle y seguir hablando con casi la misma autoridad. Es genial. Porque vos sos abogado, perdés todos los juicios, no te contrata más nadie. Sos médico, operás mal, no te contrata nadie. Acá los economistas pueden decir cualquier cosa y arrancan siempre de cero, con la misma autoridad, como si estuvieran hablando. Entonces, lo mismo que desde que anunciamos el plan, decían que la inflación iba a ser 30 y 20, o sea, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero, que por supuesto fue significativamente más baja, ¿no? Bueno, esto es devaluación, así hablaba de la inflación. ¿Era abajo de 5 mañana el dato de junio? Yo espero que sí, yo espero que quede abajo de 5, sí, esa es la expectativa. 4,7, 4,8 por ahí. Sí. Y el índice general y la inflación núcleo, porque recordemos, esa es la que juega, ¿no? Sí, porque recordemos que hubo suba de tarifas y esas son cosas de una sola vez, entonces hay que mirar la núcleo. Sí. La núcleo yo creo que debería empezar con 3, ¿sí? Epa. Federico Zapata es analista político. Gracias por venir, Federico. No, gracias, Luis, por favor. Yo decía, bueno, salieron algunas cosas. Milei, de alguna manera, voy a decir algo que a la Libertad Avanza no le gusta, hizo política con Franco, sí consiguió el pacto de mayo, salió la ley, ahora parece como se viene el reclamo de los resultados. ¿Qué estás viendo de la aprobación o no del gobierno? A ver, yo te diría, para salir de Milei, viste que siempre la pregunta por la aprobación del gobierno es cuándo se termina la luna de miel de Milei. Lo que nosotros vemos ya consolidado es que la sociedad se movió 360, o sea, la que está hablando otro lenguaje es la sociedad, y que el único intérprete por el momento de esa sociedad, de ese nuevo argentino que está hablando, es Milei. Entonces él navega en eso. La gran preocupación en todo caso es, en caso de que se rompa esa luna de miel en algún momento, es que otros intérpretes puedan hablar de esta Argentina. Toda la política sigue hablando como una especie de latín, digamos, que tiene muy poca sintonía con la nueva sociedad. Eso me parece que es el dato más relevante. Claro. O sea, incluso más que Milei, lo que se ha corrido sistemáticamente y se ha consolidado como una especie de nueva sociología cultural es la sociedad argentina. Ahora digo, ¿esto le extiende la luna de miel? ¿El corrimiento del lenguaje? Bueno, tiene la ventaja estratégica que es el único que está hablando este idioma. Entonces, digamos, el desafío del sistema político en todo caso es crear referencias que también
hablen este idioma, que lo complejicen, que lo desborden, digamos. Hoy el único que lo habla es él. Entonces eso le da una ventaja estratégica, sumado obviamente que no tiene internas en su fuerza política, etcétera, que no es menor, pero la ventaja estratégica es el único que está hablando el lenguaje de la sociedad, que probablemente es un lenguaje de época que vino para quedarse un tiempo largo en la Argentina, posiblemente más largo incluso que lo que vaya a estar Milei, y me parece que ahí es donde está el desafío de la política, que no logra encontrar todavía la forma donde abordar esto. Hoy hay una nota muy interesante de Pañi en el diario respecto del articulador de este discurso nuevo, del planteo, que es Santiago Caputo, basado en cierto temor y hasta, dice Pañi, con gestos violentos en la comunicación. ¿Qué ves ahí? Bueno, ellos, a ver, están instrumentando algo que les ha resultado muy útil, que es un poco replicar la tecnicatura que utilizó Trump, que es una tecnicatura militar, el famoso shock y pavor que se utilizaba, que era básicamente, digamos, a través de masazos comunicacionales permanentes, ir liderando la agenda, y en esos masazos para ir creando agenda a la vez y rompiendo determinados consensos de la vida democrática norteamericana. Eso, digamos, es un poco la tecnicatura que aprendieron de Trump y la que están utilizando acá. Bueno, a ver, funciona muy bien en momentos en donde la sociedad o el humor de la sociedad es, digamos, está como destruyendo el viejo orden. Eso funciona bien. También satura lo que vimos en Trump, es que en algún momento la sociedad por ahí se cansa de eso y dice, bueno, ok, perfecto, ya desmantelamos el viejo orden, créame un nuevo orden, ¿no? Y ahí es donde esa técnica tiene problemas, digamos, problemas de sostenibilidad en el tiempo, pero claramente tienen una metodología de comunicación que es eficiente. Después podemos discutir cuál es el impacto de esa metodología en la vida democrática, que es una discusión también válida, que seguramente es la discusión de Occidente, porque esto está pasando en todo Occidente, ¿no? Vos hablas de un nuevo idioma. ¿En qué consiste ese nuevo idioma? Yo te diría 3 patas. La primera, un diagnóstico de la sociedad de que hay un colapso operativo de la dirigencia tradicional argentina. Y en ese marco, obviamente, Milei tiene una gran ventaja estratégica. El segundo punto es que hay un colapso del orden conservador post-convertibilidad. Puse la palabra conservador a propósito, porque, digamos, para la sociedad ese era un orden conservador. O sea, como que la clase política se había transformado en la gerenta de un orden donde, digamos, había un grupo de privilegiados que se beneficiaban a costa de la sociedad. Entonces usé la palabra orden político conservador post-convertibilidad. Y el tercer componente es, bueno, definamos un capitalismo que tenga una ubicación del Estado diferente, ¿no? Mucho más realista, si se quiere. Entonces, en esa 3 patas, el único que está dialogando eso por el momento es Milei, y el resto está como intentando ubicarse. Ahora, eso es como una reacción, es todavía destrucción, ¿no? Esto hay destrucción, pero fíjate que en las 3 patas vos requerís una nueva representación política, eso es constructivo. En la pata de la economía necesitas, digamos, un nuevo capitalismo o un nuevo orden post-Milei, y eso es constructivo. Y en la pata de la relación Estado-sociedad, una nueva definición de qué va a ser el Estado, de qué se va a ocupar y de cómo lo va a hacer. O sea, tenés ahí 3 grandes desafíos constructivos que son los desafíos donde seguramente vamos a ver la suerte de Milei en esta segunda etapa que se le viene, que arrancó con la aprobación de la ley base. Federico, en ese esquema, ¿cómo entra la relación entre el gobierno y el PRO? Que oscila, ¿no? O sea, claramente el gobierno lo necesitó para la aprobación parlamentaria, se empezó a hablar de un interbloque, miras a 2025, pero después llega esta suerte de desplante como lo vivió el PRO, lo que pasó con Mauricio Macri, que le insisten para que vaya a Tucumán, pero cuando va a Tucumán las cámaras no lo captan, no tenía una silla reservada, digamos. ¿Cómo se ensambla este escenario con esto? Bueno, el PRO tiene el PRO que, digamos, que responde a Macri está en una situación muy difícil, ¿no? Claramente se ha hecho una paritaria eterna y me parece hay como algunas dinámicas ahí que hay que ver de fondo. La primera, te diría, es que Milei ha hecho un esfuerzo por reconstruir el poder que dejó vacante Alberto Fernández. O sea, de alguna manera la élite política defeccionó del Estado, del liderazgo político, y Milei entiende que para consolidar o para reconstruir ese liderazgo con la sociedad no tiene que tener coequippers, o sea, tiene que ser él el líder indiscutido, y ahí me parece que está como la primera secuencia de tensión con el PRO de Macri, es decir, es como que si dijera, yo no quiero ser tu Alberto Fernández, un poco eso, y entonces ahí le pone freno y es una paritaria eterna. La segunda te diría es que Milei está, y esto se discute menos, pero está sintonizando muy bien con la base sociológica del peronismo. Entonces ahí también hay algunas rispideces, porque, digamos, el PRO no sintonizaba también con eso. Entonces por ahí el PRO le exige, por ejemplo,
una política más agresiva, más asertiva en el frente judicial, y Milei ahí pone el freno, digamos. Y bueno, y pone el freno porque ve que también tiene algunas zonas, digamos, de coincidencia sociológica y de alguna manera no se quiere pelear con el peronismo, no quiere decir el diagnóstico, el problema de esto es el peronismo. O sea, Milei es mucho más difuso en eso. Claro. Es más difuso porque tiene algunas, digamos, está creciendo muchos sectores populares, ¿no? Federico, ¿ya se puede hacer un ADN de este gobierno? Quiero decir, da la impresión de que el triángulo de acero, no me acuerdo cómo era que llamaba, es Milei, Karina. Yo nunca he visto un secretario, vos sos más joven, pero del 83 a esta parte no he visto nunca un secretario general de la presidencia con tanto poder. Con tanto poder. Y Santiago Caputo en las sombras que no conocemos. Es ahí, ¿no? Eso es el gobierno. Efectivamente es el triángulo de decisión más relevante, ¿no? Después, creo que el desafío que tienen en esta nueva etapa, que arranca a partir de lo que vos planteaste muy bien recién de la ley de bases, es cómo construyen un cuerpo una corporación libertaria con más profundidad, porque eso, digamos, se queda un poco chico para un gobierno y para un armado político. Me parece que, bueno, ahí seguramente entra la discusión sobre Franco, entra la discusión sobre Sturzenegger, la discusión sobre el Caputo, digamos, en economía. O sea, son jugadores, el gran desafío del gobierno es cómo reconstruye una matriz gubernamental, digamos, que le pueda dar resultados en esta fase más compleja, donde la sociedad ya no está mirando cómo la clase política evita la ley. La ley ya está. Ahora la sociedad está mirando cómo el gobierno tiene la capacidad o no para implementar la agenda que salió de la ley. Claro. Entonces es una agenda que digamos, ahora la sociedad lo está mirando al gobierno y le va a exigir, obviamente, capacidad de gestión. Bueno, total. Con 3 no le va a alcanzar, va a tener que ampliar un poquito. Va a tener que ¿no? ampliar, sí. Gracias como siempre. No, por favor. Un placer. Me voy a ir a saludar a nuestro corresponsal en Europa. Entiendo que